Ok, hola, hola, espero que estén muy bien y que hayan tenido un bonito fin de semana. Ya casi termina, tristemente. Mm, el tema que nos toca ver hoy, pues, es farmacocinética. Vamos a ver transferencia de fármacos y absorción. Y justo les puse como que un título o un tema para que se acuerden un poquito a lo largo de la clase o ya cuando estén en su examen, se acuerden pues qué es esto, ¿no? El título de hoy va a ser El viaje del fármaco, el paso por aduanas. Y pues sabemos que nosotros cuando llegamos a un aeropuerto pues tiene como 1000 filtros de seguridad, ¿no? Entonces lo mismo va a ser cuando entra algo a nuestro cuerpo. Cuando entra cualquier fármaco o cualquier cosa, pues tiene que pasar por 1000 barreras que vamos a estar viendo a lo largo de toda la farmacocinética, pero pues para que llegue a hacer efecto este fármaco en nuestro cuerpo, necesita atravesar todas estas. Entonces, hoy vamos a imaginar que cada fármaco es un pasajero en un aeropuerto que tiene que abordar el vuelo hasta su destino, que en este caso pues sería el órgano blanco. Y para lograrlo, tiene que pasar varios filtros de seguridad, aduanas, escoger el vuelo correcto. En este caso, pues el vuelo correcto va a ser el canal correcto o el medio de transporte correcto y adaptarse a las condiciones del viaje, que vamos a ver más adelante, que pues a veces el fármaco, dependiendo de dónde esté o de lo que se le ponga enfrente, por así decirlo, va a absorberse más fácil o va a absorberse más difícil. Entonces, hoy vamos a ver transferencia de fármacos. Pero, ¿qué es esto? La transferencia describe cómo un fármaco va a atravesar distintas barreras biológicas desde el sitio de administración hasta el sitio de acción o de eliminación. Ya habíamos visto la clase pasada, pues todas las formas de administración que tenemos, que son como 1000 formas. Entonces ya no nos vamos a centrar en esa parte, pero sabemos que tras administrarlo, pues no basta solamente con que llegue a el sitio de administración y ya, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tiene que hacer este fármaco para atravesar todas estas barreras y llegar a donde queremos que actúe. Entonces, para que nuestro fármaco llegue, necesitamos que pase a través de varias cosas, ya sean membranas celulares, como vieron en su clase de histo en primer año, que vieron que pues todas las células tienen su membrana, su bicapa de fosfolípidos, entonces tenemos que atravesar eso siempre. Tenemos que atravesar epitelios también, que pues sabemos que tenemos distintos epitelios, que también vimos en histo, y tenemos que hacer que pase a través de distintos compartimentos fisiológicos, que es algo que ya van a ver un poquito, mucho, bueno, mucho más a detalle en fisio, pero ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Y todo esto, bueno, requiere pasar a través de estas tres cosas para llegar a los distintos compartimentos. Pero, ¿cuáles son estos compartimentos? Pues, de manera general, lo vamos a ver un poquito más a detalle en la parte de distribución de fármacos, pero sabemos que nuestro fármaco lo primero que hace, o el primer sitio a donde tiene que llegar para que se pueda distribuir hacia todo el cuerpo, va a ser el plasma o nuestra sangre, que tiene un volumen aproximadamente de 3 a 5 litros. Después del plasma se va a dirigir hacia el volumen intersticial, que tiene aproximadamente un volumen de 11 litros. Y después de esto va a llegar hacia el volumen intracelular, que se refiere a un volumen de aproximadamente unos 28 litros. En total esto nos va a dar un total de 42 litros. Entonces, vamos a tener a nuestro fármaco que va a pasar del plasma bueno, al volumen intersticial o al espacio intersticial y finalmente a el espacio intracelular, que va a ser nuestro objetivo en la mayoría de los casos,
Pues porque ahí es en donde va a actuar nuestro fármaco, generalmente. También hay fármacos que actúan a nivel plasmático y hay fármacos que actúan a nivel intersticial, pero esto lo vamos a ver más adelante en la clase de distribución. Lo que me interesa ahorita es que sepan que para llegar o para atravesar nuestro fármaco desde el plasma hasta el volumen intracelular, tiene que pasar muchísimas membranas y tiene que pasar a través de distintos epitelios y llegar a todos los compartimentos. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las formas para que nuestro fármaco atraviese todas estas membranas que pues necesita, por las que necesita pasar, ¿no? Entonces, si recuerdan un poquito de esto, que lo ven pues muy vagamente y realmente lo van a ver muchísimo más a detalle en fisio, pero tenemos dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo lo podemos dividir en tres, un transporte paracelular, en difusión pasiva y difusión facilitada. Se llama transporte pasivo porque no requiere de energía. O sea, va a pasar sin necesidad de que haya un intercambio o de que haya, pues sí, de energía. Entonces, el transporte paracelular, como su nombre lo dice, va a atravesar, bueno, va a pasar a través de las células, entre las células, sin necesidad de meterse a la célula. La difusión pasiva va a meterse directamente a la célula, nuestras partículas del fármaco van a meterse directamente a la célula sin necesidad de que haya algún transportador. Únicamente va a ser un fármaco que como es liposoluble, pues va a tener esta facilidad de atravesar nuestra bicapa de fosfolípidos. Y la difusión facilitada bueno, aquí sí vamos a necesitar de un medio de transporte. Sin embargo, este medio de transporte pues realmente no requiere energía para funcionar. Vamos a ver más a detalle cada uno de estos tipos, pero es importante saber que normalmente los fármacos van a atravesar las membranas por difusión pasiva. Esto es pregunta departamental y pregunta de cualquier examen que lleguen a tener, en caso de que no sean de la facultad. Es el principal medio de transporte de los fármacos, la difusión pasiva. Ahora, tenemos el transporte activo. Este siempre va a requerir energía y lo podemos dividir en primario, secundario y terciario. Sin embargo, aquí solamente vamos a ver los primeros dos, que son primario y secundario, porque pues son como los más importantes en este sentido de los fármacos. Y el transporte primario tenemos estos dos tipos que van a ser los ATP Binding Cassette o ABC y otro ejemplo serían las bombas de sodio potasio ATPasa. El transporte activo nos sirve para sacar cosas de la célula, nos sirve para ir en contra de nuestro gradiente de concentración, que es lo que bueno, lo que van a ver más adelante en fisio, ya van a saber exactamente qué es un gradiente de concentración y cómo se forma. Y bueno, como ya les había comentado, se divide en primario y secundario. Y el transporte secundario también va a requerir energía, pero no va a ser una energía directa. Va a tomar la energía que se obtiene del transporte primario. Vamos a ver ahorita más a detalle cada uno. Entonces, por ejemplo, los transportadores ABC nos ayudan para sacar cosas de la célula. Tenemos las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que van a sacar sodio y van a meter potasio. Y el transporte secundario va a aprovechar esta energía liberada a partir del ATP, del transporte primario, para funcionar. En este caso, pues tenemos este cotransportador o los cotransportadores SLC, que son como el principal ejemplo del transporte secundario, en donde pues a cambio de meter sodio vamos a sacar cualquier otra molécula. Ahorita vamos a ver también un poquito de estos ejemplos.
Y eso sería como de manera general. Ahora, el transporte pasivo, que es con el que vamos a iniciar, vamos a ponerles unas analogías para que se pueda entender un poquito mejor. El transporte pasivo o la difusión pasiva va a ser como cuando ustedes llegan al aeropuerto y únicamente van a pasar por la puerta de cristal. Van a entrar sin problemas, no van a necesitar pues nada más que llegar ustedes con su maleta y van a pasar. La difusión facilitada va a ser ese pasajero que no entiende nada de lo que está pasando en el aeropuerto, entonces le va a pedir ayuda a un personal del aeropuerto, a un policía, y este policía lo va a llevar de la mano, lo va a acompañar hasta donde tiene que ir. Y el transporte activo, aquí necesitamos energía, ¿no? Entonces, la energía la vamos a transformar en dinero. En el transporte activo primario, vamos a tener un pasajero que va a usar como un pase que es costoso para saltarse la fila y entrar a una sala VIP. Y el transporte secundario va a ser como el hijo del transporte primario. Se va a colgar de todo lo que hace su papá, que va a ser el transporte primario. Entonces va a usar el impulso de otro pasajero para cruzar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Digo, vamos a ver ahorita cada uno a detalle, pero perfecto. Entonces, vamos a ver la difusión pasiva. Como ya les había mencionado, pues la difusión pasiva va a ser cuando ay, entran únicamente por la puerta de cristal, llegan, se forman y entregan todos sus papeles en el mostrador. Eso va a ser una difusión pasiva. No requiere mayor energía, únicamente va a ser un paso a través de algo. En este caso, pues va a ser la forma en la que el fármaco va a atravesar nuestra membrana celular o la membrana celular de cualquier célula. Vaya. Entonces, la difusión pasiva va a ser el principal mecanismo por el que van a atravesar los fármacos hacia al interior de la célula. Esto es importante es importante recalcar que únicamente va a permitir el paso de fármacos no ionizados y lipofílicos. Y la difusión pasiva va a depender de distintas cosas. De el coeficiente de permeabilidad, que es una característica como tal de la membrana, de la diferencia de concentración a través de la membrana, es decir, de si hay pues muchísima concentración en ambos lados de la membrana, va a favorecer que haya más difusión pasiva, eh, de la liposolubilidad de los fármacos y de otras características en general de los fármacos, de la ionización del fármaco, es decir, si está ionizado o no, que esto lo vamos a ver muchísimo más a profundidad porque pues básicamente es como el objetivo de esta clase en términos de departamental. Y también va a depender de la superficie de absorción, pues porque no es lo mismo que bueno, que nos vayamos al intestino, que es una superficie enorme de absorción, a que nos vayamos a lo mejor al estómago, en donde va a ser una superficie muy limitada de absorción. Entonces, hablando de la liposolubilidad, conocer como las características de si nuestro fármaco es liposoluble o no, nos va a ayudar a determinar tres cosas: la velocidad de absorción intestinal, la penetración en distintos tejidos y cuánto se va a eliminar. Es decir, si tengo un fármaco que es muy liposoluble, pues obviamente va a ser muy fácil que se absorba y pues va a llegar hacia donde actúa de manera más rápida, que esto sería la penetración en distintos tejidos. Y también, si es muy liposoluble, se va a eliminar muy rápido y va a ser mucho más fácil que se elimine. Ok, vamos a hablar ya como tal de la difusión pasiva.
que pues ya lo habíamos visto. Esto es importante que, bueno, recalcar que la difusión pasiva únicamente nos va a permitir el paso de fármacos no ionizados o no polares. Entonces, tenemos aquí a nuestra membrana y va a ser un intercambio todo el tiempo entre las concentraciones del fármaco de un lado a otro. Va a pasar sin problemas de afuera hacia adentro nuestro fármaco. ¿Tienen alguna duda con esta parte? Bueno, eh, esto es importante también recalcar que sigue un gradiente de concentración, que va a ir pues de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Ahora, vamos con el fármaco ionizado. Los fármacos ionizados son casi insolubles en los lípidos y van a atravesar muy poco las membranas. El paso de estos fármacos va a depender del gradiente electroquímico para el ion, que pues también ya lo van a ver en fisio, pero básicamente consiste en que un lado de la membrana tiene una carga y el otro lado tiene otra carga, entonces únicamente si este gradiente electroquímico favorece va a poder pasar, si no, no. Y otra eh, que va, bueno, otra característica que va a limitar o va a favorecer el paso de nuestro fármaco ionizado es la diferencia en el pH en ambos lados de la membrana. Esto lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, pero eh, si se dan cuenta, los fármacos que no tienen aquí el tachecito, que son estos, van a pasar sin problema. Entonces, estos fármacos pasan porque son fármacos no ionizados. Los fármacos que tienen aquí la crucecita o que están ionizados no van a pasar. Estos no van a poder atravesar la membrana. Entonces, ya cuando tenemos a nuestros fármacos ionizados en únicamente un lado de la membrana, le vamos a llamar atrapamiento de iones. Y es decir, que nuestros fármacos ionizados se van a acumular dentro de la célula en este caso. Vamos a ver un poquito acerca de cómo se ionizan los fármacos y por qué es que se ionizan, porque aparte de que es importante para su departamental, pues es importante para algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. También es importante mencionar que los fármacos ionizados únicamente van a poder pasar, o en su mayoría van a poder pasar, si es que existe un transportador que los pueda tomar y ayudarlos a pasar a través de la membrana. Para poder ver cómo se ionizan los fármacos, necesitamos ver un tema que es el equilibrio de reacciones químicas. Y para esto, pues nos vamos a regresar a la prepa cuando estaban viendo reacciones químicas o cuando tenían sus clases de química, si es que estuvieron en área 2. Y una reacción química va a ser el proceso por el cual unas sustancias llamadas reactivos se van a transformar en otras llamadas productos. Entonces, esta es la ecuación de una reacción química, que serían los reactivos, que serían A más B, en este caso nos van a producir C o D. Cuando tenemos únicamente una flechita, estamos hablando de que esto es una reacción irreversible. Entonces aquí tenemos los reactivos, que serían este triangulito y este, que nos van a dar finalmente como resultado la estrellita, ¿no? Pero, ¿por qué es importante esto? En lo que nos vamos a centrar ahorita o como que el resto de la clase, casi casi va a ser en el equilibrio químico.
Este equilibrio únicamente se va a dar en reacciones reversibles. Y se dice que una reacción se encuentra en equilibrio cuando la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de reactivos. Es decir, todo el tiempo hay un equilibrio entre formación de productos y formación de reactivos. Y esto es importante porque hay una ley o un principio que se llama principio de Le Chatelier y este nos va a ayudar a identificar a cuando las, hay algunos factores que van a afectar este equilibrio. Y el principio de Le Chatelier nos dice que cualquier alteración del equilibrio, ya sea por cambios en la temperatura, por cambios en la presión, en la concentración o en el pH, eh, ante estos cambios, el sistema va a responder y se va a ajustar para minimizar este cambio. Eh, ¿Sí me escucho? Es que me parecía que mi conexión es inestable. Entonces, bueno, vale, perfecto. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son nuestras ecuaciones de equilibrio para los ácidos y las bases. Para esto, vamos a partir de que tenemos dos tipos de fármacos. Los fármacos ácidos, bueno, ácidos débiles o fármacos básicos débiles, que pues se busca siempre que nuestros fármacos cumplan con alguna de estas dos condiciones, ya sea que sean ácidos débiles o bases débiles. Y estas van a tener su ecuación de equilibrio cada una. Los ácidos tienen una ecuación de equilibrio y las bases van a tener otra ecuación de equilibrio, que pues básicamente es lo mismo, pero tienen algunas diferencias. Para un fármaco ácido débil, su equilibrio va a estar representado por esta ecuación, que sería HA, que vamos a recordar que de manera natural los fármacos ácidos se encuentran ya protonados, es decir, que ya tienen protones, y se va a disociar a bueno, bueno, hidrogeniones, más el fármaco ácido, en este caso, que ya estaría ionizado. Entonces, HA va a ser nuestra forma no ionizada. Las formas no ionizadas, como ya habíamos dicho, van a ser nuestras formas liposolubles. Entonces, estas van a atravesar las membranas y sin problemas van a ir de un lado a otro sin que haya como mayor alteración. Sin embargo, tenemos las formas ionizadas. Estas formas van a ser hidrosolubles, entonces ya no van a poder cruzar las membranas con facilidad. ¿Y de qué va a depender que nuestro fármaco esté de esta forma, que es una forma no ionizada o de la forma ionizada? Va a depender de dos cosas. De el pKa, que pues si se acuerdan de sus clases de bioquímica, va a ser la concentración o bueno, el pH al cual el fármaco va a estar 50% ionizado y 50% no ionizado, o sea, en equilibrio. Y otra cosa de la cual va a depender va a ser el pH del medio. Entonces, vamos a recordar también otro concepto que es el concepto de ion y un ion va a ser una partícula con carga. Entonces, en este caso, nuestro ion va a ser el A menos, que pues ya sea carga positiva o carga negativa, pues se va a llamar ion. Y ahora vamos con la ecuación en equilibrio para un fármaco que es básico débil y va a ser la que sigue. Entonces, vamos a tener BH más, que va a ser nuestra forma ionizada, y vamos a tener B más H más, que es el hidrogenión,
que va a ser ya nuestra forma cuando ya se disoció eh, la ecuación, ¿no? Y todo el tiempo va a estar en equilibrio si se encontrara el fármaco en un pH que sea igual al pKa. Entonces, supongamos que tenemos un fármaco que tiene, en este caso, un pKa de 6. Si está en un sitio en donde el pH es de 6, se encontraría 50% de esta forma, que sería nuestra forma ionizada, y 50% de esta forma, que va a ser nuestra forma no ionizada, o sea, B más H, bueno, B más hidrogeniones. Entonces, la forma ionizada va a ser hidrosoluble y esto quiere decir que no va a atravesar las membranas. Y la forma no ionizada va a ser liposoluble y esto quiere decir que sí va a atravesar las membranas. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algo que no haya quedado claro? Porque sí es importante como que esto para entender lo que sigue. De verdad, si tienen alguna duda o así, yo sé que es un tema un poco complicado. A mí me cuesta mucho, la verdad, me costaba mucho entenderlo antes. Entonces, si tienen alguna duda, lo puedo explicar escrito o de cualquier forma. Bueno, si no hay alguna duda, eh, como ya les había comentado, en un equilibrio químico, las formas ionizadas y no ionizadas van a estar en proporciones que dependen de dos cosas, del pH del medio y del pKa del fármaco. Pero vamos a representar esto con ejemplos para que quede un poquito más claro. Vamos a empezar con un fármaco ácido débil que tiene un pKa de 4,5. En este caso podría ser la aspirina. Vamos a recordar nuestra fórmula, que va a ser HA, eh, reacción, hidrogeniones más un A menos, que es nuestra forma ionizada. El pKa va a ser el pH al cual el ácido o la base, en este caso el ácido, va a estar el 50% ionizado y el 50% no ionizado. Sí. Entonces, supongamos que tenemos dos sitios. Vamos a situarnos primero en el estómago y después nos vamos a situar en el intestino, que son como los principales ejemplos que siempre utilizan para términos de departamental o para términos de cualquier otra cosa. Entonces, tenemos nuestro fármaco, que es la aspirina, que tiene un pKa de 4,5 y lo vamos a meter al estómago. Nuestro estómago va a tener un pH de 1,5 a 2 más o menos. Entonces, esto quiere decir que el pH es menor que nuestro pKa. ¿Y esto por qué va a influir? Bueno, en el estómago ya tenemos suficientes hidrogeniones. Entonces, vamos a situarnos espera, aquí. De manera general, pues ya habíamos comentado que los ácidos ya tienen estos hidrogeniones. Entonces, supongamos que estamos de este lado, ¿no? Tenemos nuestro fármaco que tiene un pKa de 4,5. Lo vamos a meter al estómago que tiene un pH de 1,5 y esto va a favorecer a que nuestro equilibrio se desplace hacia este lado. ¿Pero por qué? Nuestro medio ya no requiere que esté robándose estos protones, realmente ya está en un equilibrio, porque los ácidos ya tienen de manera general sus hidrogeniones, entonces no necesita generar más hidrogeniones el medio, entonces se va a encontrar en una forma no ionizada.
¿Se entendió esta parte o lo explico de otra forma? O igual si quieren que repita algo o así, me pueden decir sin problema. Ok, vamos a, vamos otra vez desde el inicio de esta parte. Espérame, es que no quiere. Vamos a tener, a ver, igual y se los dibujo un poco. Mm, bueno, no, mejor si así. Vamos a tener a nuestro fármaco, en este caso va a ser la aspirina. Nuestro fármaco tiene un pKa de 4.5. Lo vamos a, nos vamos a tomar la aspirina, va a llegar a nuestro estómago y en el estómago tenemos un pH de 1.5 a 2, es decir, vamos a tener un pH ácido. ¿Qué quiere decir que nuestro pH sea ácido? Pues quiere decir que tiene muchos hidrogeniones, tiene demasiados hidrogeniones de este lado, entonces no requiere más hidrogeniones. Creo que igual y mejor se los digo. Vamos a pasar de este lado. No sé, no, creo que no se ve todavía, ¿verdad? Mm, ya se ve como que el dibujo. Ignoren que está todo feo el dibujo, pero me podría ayudar como un poquito más a explicarlo. Vamos a tener en este cuadrito a nuestro estómago, al que va a llegar nuestro medicamento que va a tener un pKa, ver, esperen, de 4.5. Entonces, las propiedades, aparte de lo que sería como tal el pKa de nuestro fármaco, va a ser que es un ácido débil. Como tal, los ácidos ya tienen una concentración bastante elevada de hidrogeniones. O sea, se definen como tal, como, bueno, cualquier ácido es porque tiene una concentración bastante elevada de hidrogeniones. Entonces, nuestro fármaco ya es un ácido débil y nuestro estómago va a tener también una concentración muy elevada de hidrogeniones. Tiene muchos, muchos, muchos. Esto quiere decir que tanto el fármaco, que sería este, como nuestro estómago van a tener una concentración muy alta de hidrogeniones, ¿no? Si nosotros lleváramos a nuestro fármaco hacia el estómago, ya va a tener muchos hidrogeniones. Entonces, esto querría decir que de cierta forma está un poquito en equilibrio. Nos vamos a situar en nuestra reacción, que sería esta de aquí, y recordamos
eh, nuestro equilibrio se va a ver afectado por cambios en el pH. Pero en este caso, pues el pH del fármaco es bastante similar al pH que tiene nuestro estómago. Entonces, no va a requerir, esperen, no va a requerir que haya un cambio, porque ya tenemos un pH muy similar tanto en el estómago como en el fármaco. El estómago no va a requerir que haya más protones, no va a intentar alcanzar un equilibrio porque ya estamos de cierta forma muchísimo más cercanas a un equilibrio. Mm, esta parte ya quedó un poquito más clara. Si no, ahorita que veamos como la parte del intestino va a quedar, yo creo que mucho mejor. Vamos a regresarnos a la presentación. Ah, ¿ya se ve la presentación? Ok, entonces, aquí nuestro medio ya tiene muchísimos ácidos, ya no necesitamos que sea más ácido. Entonces, el fármaco no se va a ionizar porque ya está ionizado. O sea, el fármaco, bueno, no es que esté ionizado, pero ya tiene demasiados hidrogeniones y no va a necesitar más hidrogeniones, el medio. Entonces, ay, oh, perdón. Aquí se dice que nuestra ecuación se va a desplazar a la izquierda porque ya tiene muchos hidrogeniones y el fármaco pues no va a necesitar más. Y en general, si viéramos todo esto como un sistema, pues no requiere que esté todo ionizado, porque ya está como tal en un equilibrio en el que ya está ionizado. Y vamos a tener como resultado que nuestro fármaco pues no se va a disociar porque ya está en un equilibrio, por así decirlo. Ahora, vamos a ver la contraparte, que sería someter a nuestro fármaco al intestino para ver si queda un poquito más claro. En el intestino tenemos un pH aproximadamente de 6 a 8. Y aquí vamos a someter a nuestro fármaco que tiene un pKa de 4,5, que es lo mismo. O sea, vamos a meter nuestra aspirina al intestino y va a tener un pKa de 4,5. En este caso, el intestino va a ser, bueno, se va a inclinar más hacia ser una base. Es decir, que va a tener muy poca concentración de hidrogeniones. En este caso, pues nuestro pH va a ser superior que el pKa de el fármaco. Y esto va a favorecer que haya una disociación del fármaco. ¿Pero por qué hay esta disociación? Porque el medio, o sea, el intestino, va a aprovechar que en este caso hay hidrogeniones y le va a robar los hidrogeniones que ya tenía al fármaco y se los va a quedar él. Y esto va a favorecer que nuestra ecuación o nuestro fármaco se disocie y de esta forma se ionice. Entonces, ya quedó un poquito más claro con esta parte. Es como si el intestino pues fuera un ladrón y aprovechara que nuestro fármaco tiene muchos hidrogeniones, entonces pues se los va a robar para tenerlos él.
Vale. Ahora vamos a ver qué pasa con los fármacos básicos débiles. En este caso, ay, bueno, aquí me confundí, no era aspirina. El ejemplo, vamos a utilizar morfina, que va a tener un pKa de 8.6. Entonces, tenemos nuestro fármaco con un pKa de 8.6. Esto quiere decir que en un pH de 8.6, nuestro fármaco va a estar 50% ionizado y 50% no ionizado. Pero vamos a someter, en este caso, a la morfina o a nuestro medicamento que tiene un pH de 8.6, lo vamos a someter a un, que tiene un pKa de 8.6, lo vamos a someter a un pH de 1.5 a 2, que es el del estómago. En este caso, el ladrón va a ser nuestro medicamento, porque va a aprovechar que en el estómago hay demasiados hidrogeniones y los va a tomar y se va a unir hacia, hacia los hidrogeniones, dándonos como resultado bueno, BH más, que sería en este caso nuestro fármaco ionizado. El equilibrio pues se va a desplazar hacia acá, en este caso, nuevamente. Entonces, de manera general, para más rápido, sí me interesa que sepan bien cómo se hace esto o por qué se está ionizando, pero cualquier cosa o cualquier fármaco que esté en medio ácido se va a desplazar hacia la izquierda. Y cualquier fármaco que esté en medio básico va a desplazar a nuestra reacción hacia la derecha. Entonces, aquí, pues, como ya les había dicho, el fármaco, pues, se va a robar a los hidrogeniones que tenga disponibles y el resultado va a ser que nuestro fármaco se va a ionizar. Ahora, vamos a someter a nuestro fármaco básico que tiene un pK lo mismo de 8.6, pero ahora lo vamos a someter al intestino, que va a tener un pH de 6 a 8. Entonces, aquí, pues, vamos a tener muy pocos hidrogeniones. Entonces, nuestro fármaco básico ya se encuentra de este lado, ¿no? Es únicamente una B que pues ni siquiera va a tener el interés como de robarse los hidrogeniones porque ya está muy cómodo aquí. Entonces, no va a ser necesario que tome estos hidrogeniones porque ya está en equilibrio con su pH, por así decirlo. Ya se entendió como más claro, ahora sí ya con estos dos ejemplos. En este caso, pues como el sistema va a tener muy pocos hidrogeniones, pero no los va a necesitar, pues nuestro fármaco no se va a unir a ellos y como resultado, pues vamos a tener un fármaco no ionizado. Entonces, se podría decir que, a ver, vamos a regresarnos, vamos a salirnos de aquí. Ah, no, entonces, podríamos decir que nuestro fármaco, no, es aquí. Podríamos decir que los fármacos ácidos en un medio ácido van a estar ah, no ionizados.
y que los fármacos ácidos en un medio básico van a estar ionizados. Ahora, los fármacos básicos en un medio ácido van a estar ionizados y los fármacos básicos en un medio básico van a estar no ionizados. Y los fármacos no ionizados se absorben. Se absorben por difusión pasiva y los fármacos ionizados no se absorben por difusión pasiva, pero sí por difusión facilitada. Listo. ¿Hay alguna duda con respecto a estos? Bueno, hasta aquí. Bueno, si no, pues ya tenemos el contexto de un medio ácido y de el medio básico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar hoy si estamos en la sangre, por ejemplo? Aquí vamos a comparar un medio ácido que, bueno, nuestro fármaco ácido débil entre el plasma y el jugo gástrico, que esta es como que lo que llega a ser pregunta de departamental, más que nada como que este esquemita. Entonces, nuestro fármaco ácido débil va a tener un pKa de 4.4. El plasma tiene un pH de 7.4. Esto quiere decir que pues es más tirándole hacia un básico, ¿no? Y el jugo gástrico va a tener un pH de 1.4. Entonces, si nosotros llevamos a nuestro fármaco hacia el plasma, eh, hacia, bueno, se va a ir hacia el lado de la ionización porque va a estar en un medio que es más básico que, que él, por así decirlo, más básico que nuestro fármaco. Y ahora, si nos vamos hacia el lado del jugo gástrico, pues va a estar bueno, de forma no ionizada porque está en un medio que es más ácido. Y es por esto que un fármaco ácido débil va a actuar mejor en el estómago, en el jugo gástrico, y se va a absorber más y va a funcionar mejor en el jugo gástrico a que si estuviera, por ejemplo, en el plasma, en donde se podría decir que se va a inactivar o se va a quedar atrapado en el plasma o no va a poder atravesar estas barreras porque está ionizado. Ahora, vamos a hacer este ejercicio de una mujer con artritis reumatoide. Vamos a pasarnos a, por aquí. Ok. Tenemos una mujer que tiene artritis reumatoide y va a presentar, bueno, va a tomar naproxeno. El naproxeno
Va a ser un ácido débil, tiene un pKa de 4.2. Entonces, ese va a ser nuestro primer dato. Toma naproxeno. Tiene un pKa de 4.2. Ahora, la paciente empieza a presentar gastritis y su médico le va a prescribir esomeprazol. Esomeprazol. El esomeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Lo vamos a ver muchísimo más adelante, pero va a aumentar el pH gástrico, es decir, de tener 1.2 de pH, vamos a pasar a que nuestro pH sea más o menos de 6. Es como una idea, no es que sí sea de 6. Sin embargo, pues la bomba de protones es una bomba que va a favorecer que esté el estómago bueno, que el estómago tenga muchos hidrogeniones y en este caso, pues si la inhibimos, vamos a inhibir que sea ácido, ¿no? Entonces, esto lo vamos a tachar. Ahora nos preguntan, ¿qué efecto esperas sobre la absorción oral del naproxeno? Que se absorba mejor porque está más ionizado, que no haya cambio, ya que el naproxeno se absorbe en el intestino, que se absorba peor porque al aumentar el pH se ionice más, o que se absorba peor porque al aumentar el pH disminuya el vaciamiento gástrico. Entonces, si el naproxeno tiene un pK de 4.2 y nos situamos en el estómago, que ahora en vez de tener un pH de 1.2 va a tener un pH de 6, quiere decir que va a haber muy poquitos hidrogeniones. Si recordamos nuestra fórmula, eh, nuestro fármaco pues es un ácido y lo estamos sometiendo a un pH que podría ser semejante al del intestino, ¿no? Entonces, en este caso, el estómago va a tomar los hidrogeniones que estaban en nuestro fármaco, se los va a robar porque no tiene, entonces como tiene muy poquitos, se los va a robar y va a desplazar a nuestra fórmula hacia la derecha, ¿no? Entonces nos vamos a ir de aquí hacia acá. Y nos vamos a encontrar en esta situación en la que tenemos nuestro fármaco de forma ionizada. Y que habíamos dicho de los fármacos ionizados que se absorben mal, ¿no? Entonces, en este caso, pues nuestra respuesta sería que se absorbe peor porque al aumentar el pH se va a ionizar más. Y este es como un tipo de preguntas que les podrían poner en su departamental, pero pues sí tienen que razonarla un poquito. Por eso sí me interesa como que entiendan bien, bien, bien cómo es que funciona todo esto. Entonces, nuestra respuesta, pues justo era esa, que se absorbe peor porque al aumentar el pH se va a ionizar más. Y hay otro momento en el que nos interesa la ionización de fármacos y esto va a ser en toxicología, que si recordamos toxicología, pues es el estudio de los tóxicos como tal, ¿no? Entonces, aquí vamos a jugar, por así decirlo, con el pH. En toxicología, jugar con el pH de la orina nos va a ayudar a que se aumente la eliminación de algunos fármacos o a que
se inhiba la eliminación de algunos otros fármacos y esto nos va a ayudar pues a eliminar toxicidades o a lo mejor mantener algún fármaco que yo quiero que ahí se quede para que pueda eliminar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, las bases débiles, supongamos que tenemos, bueno, si recordamos la función del riñón, pues es eliminar cosas, ¿no? Vamos a filtrar la sangre para eliminar cosas. Entonces, tenemos a nuestro fármaco que tiene un pH de 8.6, se va a pasar hacia la orina, un pK, perdón, de 8.6, se va a pasar hacia la orina, que en este caso, pues vamos a empezar con la orina ácida. Si tenemos a nuestro fármaco que tiene un pKa de 8.6, ¿qué le va a pasar en la orina ácida? Pues en este caso se va a protonar o se va a ionizar. Y cuando ya está ionizado, ya no va a haber forma de que éste vuelva para acá, por lo tanto, se va a eliminar. Oh, perdón, perdón. Ahora, tenemos a nuestro fármaco ácido que va a pasar hacia la orina ácida. Aquí, para que pasara de aquí a acá, pues igual y requeriría un transportador porque va a estar ionizado, pero supongamos que ya tenemos a nuestro fármaco ácido en la orina ácida. Entonces, pues nuestro fármaco ácido en la orina ácida puede regresar hacia el, bueno, hacia el torrente sanguíneo y que se vuelva a recircular. Ahora, eh, cuando tenemos orina básica, pues aquí, al contrario de la orina ácida, los que van a estar ionizados van a ser nuestros fármacos ácidos, que serían pues estos dos de aquí. Y en este caso, los que no van a estar ionizados, pues van a ser nuestros fármacos básicos, ¿no? Ahora, nuestros fármacos ácidos en la orina ácida, como ya les había comentado, se van a reabsorber y aquí como el pKa de nuestro fármaco es de 4.5 y en el torrente sanguíneo, pues nuestro pH va a ser de 7.4, pues se va a ionizar. Entonces, el jugar con la acidez o con la alcalinidad de la orina nos va a ayudar a favorecer la eliminación de algunos fármacos o a que no se eliminen algunos otros fármacos. Entonces, en orina ácida vamos a eliminar a los fármacos básicos y en la orina básica vamos a eliminar a los fármacos ácidos. Y por aquí les puse un ejemplo que dice que la administración de bicarbonato de sodio va a promover la secreción de la excreción de aspirina y de urato porque tienen un pKa ácido y la administración de bicarbonato de sodio va a favorecer que nuestra orina se haga básica. ¿Se entendió hasta aquí esta parte? Bueno, como ya les había comentado, eh, nuestros fármacos ionizados únicamente van a poder pasar por un mecanismo que se llama difusión facilitada. Pero, ¿qué es esta difusión facilitada? Pues es el paso de nuestros fármacos a través del gradiente de concentración, pero requiere un transportador. Estos fármacos ionizados, bueno, estos transportadores van a tener una zona de reconocimiento que incluso nos puede ayudar a hacer blancos farmacológicos, que ya hemos hablado de los blancos farmacológicos en las primeras clases. Y nuestro fármaco ionizado, aquí les puse un ejemplo,
que sería el transportador de cationes orgánicos, que como que se abrevia OCT, y este transportador nos va a ayudar a transportar tiamina, pero a su vez nos puede ayudar a transportar metformina. Otra, otro factor que ya habíamos hablado que influye en la absorción de los medicamentos va a ser como tal la superficie de absorción. Y esto es súper importante porque uno podría pensar que al ser tan compleja la ionización de los fármacos o al tener tanta importancia, pues va a ser como el principal mecanismo que favorece o que lo limita. Sin embargo, este no va a ser, bueno, la ionización no va a ser el principal determinante. El principal determinante va a ser nuestra superficie de absorción. Como ya les había comentado hace un ratito, no es lo mismo tener la superficie de absorción del intestino o del ilion, en este caso, que tiene una superficie de absorción enorme gracias a sus microvellosidades, a la superficie de absorción en el estómago, que pues es más limitada. Entonces, la superficie de absorción va a favorecer que algunos fármacos, aunque sean ácidos débiles o aunque estén ionizados, a esta altura, va a favorecer que sí se puedan absorber, incluso a que haya, pues, bueno, tienen más transportadores y así, entonces, pues va a favorecer a que se absorba. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de la difusión facilitada. Si recuerdan, la difusión facilitada iba a ser pedirle ayuda al oficial o a alguien para que nos acompañe hasta donde tenemos que hacer nuestro check-in. Entonces, la difusión facilitada va a utilizar a proteínas transmembrana transportadoras. En este caso tenemos dos tipos, que serían las OCT y las OAT. OCT, pues transportadores de cationes, y las OAT van a ser transportadores de aniones. Eh, este tipo de difusión no requiere energía, sin embargo, un problema que tenemos es que va a ser un mecanismo saturable. Y al ser saturable, pues va a favorecer que no, aunque haya muchísimos fármacos ionizados y aunque si bien eh, únicamente los fármacos ionizados se absorben de esta forma mediante difusión facilitada, como es saturable, no podemos absorber a todos los fármacos que están ionizados. Entonces solo se va a favorecer que se absorban bueno, unos cuantos medicamentos ionizados. Y esto va a ser importante para un fenómeno que ya habíamos visto unas diapositivas atrás, que es el de atrapamiento de iones. Oh, ah, es decir, que aunque algunos fármacos ionizados vayan a poder pasar a través de nuestro transportador, no todos van a poder porque si solamente tenemos un transportador, pues ya se saturó este mecanismo, entonces pues no van a poder pasar todos los fármacos que están ionizados. Y esto va a ser importante porque mm, en hay algunos fármacos que se pueden llegar a quedar acumulados principalmente en el riñón, gracias a que estos mecanismos transportadores se saturan y van a causar nefrotoxicidad, sobre todo lo que van a ser algunos antibióticos que vamos a ver más adelante, pues nos van a causar nefrotoxicidad gracias a que se acumulan dentro de las células los fármacos ionizados debido a que se saturan estos mecanismos de transporte. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo bien? Mm, vale, súper. Ahora, tenemos otro mecanismo de transporte del que pues ya les había hablado hace unas diapositivas antes, que va a ser el transporte activo,
¿qué va a hacer cuando utilizamos, bueno, pagamos un costo extra, nos metemos a una sala VIP y este costo, en este caso, pues va a ser el uso de ATP? Ah, no se cambió. El transporte activo también nos va a ayudar a el paso de fármacos ionizados o bueno, a transportar otro tipo de iones, pero bueno, para lo que nos importa aquí es para el paso de fármacos que estén ionizados. Este transporte activo pues va a requerir energía, va a ir en contra del gradiente, como ya les había explicado, nos ayuda a sacar cosas del interior de las células, también es saturable, cosa que es importante, y tenemos de tres tipos, aunque solamente pues vamos a hablar del primario y del secundario. El transporte activo primario pues va a utilizar ATP. Este es el ejemplo de los transportadores ABC, así se llaman, por ATP Binding Cassette. Y nos van a ayudar estos transportadores con ayuda del ATP y con ayuda de la energía o de un pago, a que vamos a sacar cosas que estén adentro de la célula, que ya no necesite la célula, los vamos a expulsar. En el transporte activo primario tenemos dos ejemplos. Podrían ser las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que seguramente también ya vieron el primero muchísimo. Es un ejemplo de transporte activo primario. Y también tenemos a los transportadores de la familia ABC. Estos pues expresan una bomba dependiente de ATP, que es esta que se ve aquí como que abajito. Y dentro de estos transportadores de la familia ABC tenemos un grupo especial, que es el transporte por glucoproteínas P. Eh, Esta es importante porque muchos fármacos van a ser metabolizados, bueno, no metabolizados, van a ser absorbidos o transportados gracias a estos transportadores. Un ejemplo de ellos, pues, podría ser la digoxina. Ahora, el transporte activo secundario depende del ATP o de la hidrólisis del ATP que ya se obtuvo del transporte activo primario. Por eso habíamos dicho que el transporte activo secundario va a ser como el hijo del transporte activo primario, que únicamente va a acompañar a su papá a la sala VIP y pues gracias a que ya se hizo ese pago, el hijo o el transporte activo secundario se va a aprovechar de esto y va a aprovechar este gradiente electroquímico en este caso para poder hacer sus intercambios o para poder funcionar. Se dice que pues este transporte utiliza ya la energía almacenada y aquí el mejor ejemplo es la familia de transportadores SLC. Em, Gracias a que tenemos estos transportadores, van a permitir que algunos neurotransmisores, como vamos a ver pues más adelante en las clases que siguen, bueno, en las últimas clases, van a permitir que algunos neurotransmisores entren hacia las neuronas y se pueda transmitir la información. Y listo, hemos llegado a la parte de absorción, pero esa la vamos a ver mañana. Bueno, no mañana, la próxima semana, perdónenme, junto con la parte de distribución. Realmente ya es muy poquito, pero para que tampoco se me saturen de información, porque yo sé que es un tema complicado. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de algo.